Muy buenas noches, estimados amigos y amigas. Sean todos bienvenidos a este webinar preparado por la Fundación Global Democracia y Desarrollo a través de su Centro de Estudios de Seguridad y Defensa, liderado por la doctora Josefina Reynoso. Bienvenidos a este webinar sobre delincuencia en tiempos de coronavirus, estafas y ciberdelitos. Como parte de los esfuerzos que realiza el Centro de Estudios de Seguridad y Defensa, les hemos preparado un menú, un plato fuerte esta noche con dos invitados de categoría internacional. Nos referimos a Mariano Bartolomé. El profesor Mariano Bartolomé es profesor permanente de Seguridad Pública y Ciberseguridad del Colegio Interamericano de Defensa CIT en los Estados Unidos de América. Pero también contamos con la participación del licenciado John Alejandro Munévar, vicepresidente comercial de SKG Tecnología de Colombia. Estos dos expositores estarán a cargo de ilustrarnos en un tema fundamental de la vida nacional e internacional, como es la delincuencia en tiempos de coronavirus. Este webinar estará moderado por Pedro Manuel Casals y este servidor Ernesto Jiménez. De inmediato vamos a empezar a manifestar nuestro agradecimiento, como siempre lo hacemos, a la Fundación Global Democracia y Desarrollo y al Centro de Estudios de Seguridad y Defensa por esta oportunidad. Nuestro primer expositor de esta noche es el señor John Alejandro Munévar. Es un empresario, emprendedor e inversionista colombiano, fundador y vicepresidente comercial de SKG Tecnología y keynote speaker especializado en temas de diseño, desarrollo, integración e implementación de soluciones tecnológicas inteligentes en el ámbito de ciudades y regiones. Lidera un grupo de empresas y un equipo interdisciplinario de profesionales visionarios enfocados en la innovación y transformación digital de las ciudades latinoamericanas en Smart Cities. Es un profesional de las finanzas y las relaciones internacionales, egresado de la Universidad Externado de Colombia, egresado en Economía de la Universidad de Salle y también experto en sectores financieros y tecnológicos con más de 20 años de trayectoria. Cuenta a su vez con múltiples experiencias y habilidades en el diseño, desarrollo, despliegue, implementación y operación de proyectos de ciudad inteligente en sectores tan vitales como movilidad, seguridad, medio ambiente, riesgos y emergencias, salud, educación, entre otros. Ha venido desempeñándose durante los últimos años como conferencista orientado en temas de transformación digital, Big Data, inteligencia artificial, blockchain y nuevas tecnologías aplicadas al desarrollo de las ciudades con base a su compromiso social. Maneja un discurso transformador, generador de conciencia, innovador y fundado en la sostenibilidad. Sin más preámbulos, démosle la bienvenida al doctor John Alejandro Munévar, nuestro primer expositor de esta noche. Buenas noches a todos. Gracias por esa introducción muy larga y muy completa. Pues muchas gracias a todos. Gracias a Funglode por la invitación. Qué bueno estar aquí de nuevo con ustedes y poder compartir estos ratos de tertulia y charla y de mucho conocimiento con todos sus asociados y asistentes. Bueno, para el día de hoy nos trae, voy a compartir una presentación que nos va a poner un poco en contexto sobre estafas y ciberseguridad y delitos en tiempos de coronavirus. Hoy estamos viviendo un mundo más interconectado, estamos hablando de revolución 4.0, nuevas tecnologías, el 5G llega a nuestras vidas prontamente, ya tenemos países que se están conectando. Todo esto ha hecho que el mundo sea más conectado, pero a su vez estemos más expuestos como empresa, como gobierno y como ciudadanos. Hoy las casas están conectadas, hoy los vehículos autónomos y conectados, IoT, todo el tema de conectividad a Internet de las cosas, el e-commerce que ha tenido un boom y un crecimiento increíble en esta época de pandemia, el cambio que se dio en el mundo laboral de un mundo presencial a un mundo de teletrabajo, la telemedicina, todo esto se ha potencializado, no solo porque estamos en un proceso de revolución 4.0, de transformación digital, sino porque el COVID, la pandemia, algo que nadie esperaba, nos obligó a transformarnos muy rápidamente. Hoy ustedes cada vez escuchan más, llamémoslo así, evolución, más tecnología,
Todos los días hablamos de nuevas cosas, nuevas soluciones, pero esto conlleva implícitamente nuevos desafíos de seguridad, nuevos desafíos de ciberseguridad y nuevos desafíos de cómo enfrentamos el mundo todos los días. Hoy esto ha sido noticia durante los últimos año y medio. 7 billones de intentos de ciberataques solo en Colombia para el 2020. Un robo del siglo a través de puratas, 25.000 millones, algo así como 8 millones de dólares se robaron a través de un ciberataque. En Europa han aumentado un 125% solo en el primer trimestre del 2020 los ataques. Las cifras terminaron superando ampliamente el 500% durante el año anterior. No solo pasa en Europa, en Estados Unidos, sino Latinoamérica fue un blanco muy explícito durante los últimos años, durante el último año y medio para temas de cibercrimen y estafas. Hoy tenemos solo en Colombia a febrero del 2021 más de 15.000 denuncias por delitos de estafa. La gente sigue expuesta y cada vez caemos más. Ahora vamos a hablar de estafas y ciberdelitos, vamos a dar algunos ejemplos y vamos a entender qué está pasando en la sociedad y cómo nos podemos proteger frente a estos temas. Hoy tenemos 3 ejes fundamentales dentro del desarrollo. El gobierno, las empresas y la ciudadanía. Hoy podemos ver cómo el gobierno ha sido flanco claro de todos los temas de ciberataques. Venimos hablando de que ciudades en Estados Unidos como Baltimore, Atlanta, New Jersey, Riviera Beach, Lake City, entre otras, porque fueron muchas más. En Texas tuvimos varios ejemplos de esto. Toda su información fue secuestrada. Todo su nivel de información quedaron bloqueados. Hubo ciudades que estuvieron paradas por muchos días. Y lo peor es que en algunas de estas ciudades se atacaron sistemas críticos. ¿A qué nos referimos con sistemas críticos? Agua, luz, servicios públicos, medios de pago, información que es vital para el desarrollo y el buen funcionamiento de las ciudades. Como ustedes ven, esto no solo pasa en Latinoamérica, pasa en Estados Unidos, esto es en Europa, está pasando en Asia. Es un tema que es mundial y al cual los gobiernos tenemos que empezar a volver a darle frente al tema. Estafas cibernéticas, el delito de moda en España, el delito de moda que padecieron varias empresas públicas en la comunidad, estafas cibernéticas, empresas. En este mundo de las empresas hemos tenido un auge muy importante y se ha creado una brecha muy grande debido al teletrabajo. Todos tuvimos que entrar en cuarentena, la mayoría de países en el mundo restringieron la movilidad y las empresas en búsqueda de no detenernos migramos a procesos de virtualidad y estos procesos de virtualidad que conllevaron una exposición alta de nuestras redes internas, muchos computadores a través de redes públicas conectados y todo esto pues afectó laboralmente a las empresas. Hay un caso muy explícito, una compañía de aluminio en Estados Unidos con ventas de millones y millones de dólares, fue secuestrada en 100% todo su network interior, no permitiéndole trabajar de manera automática en ninguna área. Tuvieron que recontratar gente pensionada para poder poner a producir las máquinas de manera manual. Decidieron no pagar el secuestro de la información y la penetración de sus sistemas. Hoy llevan gastados muchos millones de dólares tratando de reponer el sistema y de trabajar con sus clientes, pero efectivamente tuvieron una decisión que les ha costado tiempo y dinero, pero el pagar estos secuestros es lo que fomenta que se sigan dando. Por último, en la ciudadanía, todos estamos viéndonos muy, muy expuestos. Hoy la exposición es muy alta. El acoso cibernético, el ciberbullying, el ciberacoso, todo esto creció en más de un 40% en muchos países de Latinoamérica. Hoy los menores están expuestos, las juventudes están siendo requeridas a través del bullying, del ciberacoso, y cada vez que nos conectamos más hay más problemas. Muchos de ustedes han escuchado el smishing, el phishing. Esto es la forma como que más corrientemente atacan a la ciudadanía.
Hoy el smishing son esos mensajes de texto que les llegan hoy todos los días diciendo le tenemos una oferta, le tenemos una oportunidad. Y el phishing son todos estos correos de remitentes falsos que buscan conseguir acceso a su computador bajando alguna información o disimulando páginas de entes o de organismos con el objetivo de conseguir su información. Entonces, esto es lo que estamos viviendo, esto es lo que ha pasado en los últimos años, esto es lo que vienen viviendo de una manera u otra todos los países en Latinoamérica y todos los ciudadanos. Yo hice aquí una lista para contarles y mostrarles qué está pasando en el mundo y cómo las estafas han crecido. Y les voy a mencionar como un top 10 de estafas que han surgido. Una es la de correos electrónicos gubernamentales falsos. Vienen diseñados como si fuera una entidad gubernamental con el objetivo de otorgarle auxilios o dinero, y la gente en búsqueda de esta situación financiera que estamos viviendo y estas dificultades respecto a las pérdidas de trabajo, con muy buena esperanza acceden a estos correos, linkean accesos y entregan toda su información con el objetivo de recibir ayuda financiera que realmente se convierte en un robo de identidad, y los estafadores logran acceder a muchos fondos. Una que se ha logrado y se ha identificado, por ejemplo, en Estados Unidos, es el robo de identidades para cobrar las ayudas del gobierno. Esto se hace a través de phishing, recogen la información, entran a su página de impuestos, en este caso el IRS en Estados Unidos, modifican su información de declaración y están recibiendo los cheques en direcciones falsas con el objetivo de seguir estafando a la gente. Muchas ayudas que vienen en muchos países, subsidios, todo esto se ha prestado para que la gente entregue toda su información, y a través de toda esta entrega se han generado créditos, desfalcos en cuentas corrientes. Esto es lo que viene pasando en esa área. Hay un área muy, muy difícil que es cuando juegan con la salud de la gente, y en esa área las estafas vienen incrementándose más y más. Estafas en donde llegan correos con cadenas diciéndole que usted estuvo en una reunión, en un sitio en donde está corriendo riesgo o un posible contagio, y le dicen que por favor entregue su información y que va a ser contactado en un momento. De esta manera, la gente ansiosa por el problema accede a dar alguna información e inmediatamente le están llegando correos para hacer testeos falsos, entregar información para vacunación falsa, generan un sentimiento de miedo sobre la gente con el objetivo de poder conseguir tus datos y venderte o algo que no necesitas o algo que realmente no funciona, o involucrarte en una lista falsa para el proceso de vacunación. Productos falsos ha sido otra estafa muy famosa. Con varios gobiernos hemos venido trabajando en la ubicación de todas estas redes sociales que anuncian productos falsos, productos para la cura del coronavirus, productos para prevenir el contagio, que son productos que realmente no existen. Toman tu tarjeta de crédito, haces la compra y realmente te están estafando, porque ni el producto va a llegar y tu tarjeta de crédito entra a un mercado secundario en donde la venden para cometer delitos en este momento. Una que viene incrementándose durante las últimas semanas es el hackeo a las redes sociales. Hoy te llega a través del Facebook un mensaje de tu mejor amigo diciendo: oye, estoy enviando desde, en este caso lo escuché en República Dominicana, estoy enviando desde Nueva York una encomienda, te va a llegar, quédate pendiente. Y la persona dice: no, no hay ningún problema, ahí está mi dirección, envíame. Y a los 2 días lo están contactando de manera urgente, que el envío ya llegó, que necesitan que consignen $100, $200. He escuchado casos hasta de $700 para pasar por aduanas y entregarte el paquete en tu vivienda. Y la gente creyendo que está haciendo algo por su amigo y que le va a llegar un regalo, accede y lo paga. Usualmente le piden los datos de la tarjeta de crédito, lo envían a un link falso en donde tú entregas todos tus datos
y está siendo reportada. El Bitcoin, criptomoneda, es un mercado muy atractivo para mucha gente. La gente está muy interesada en seguir en temas de criptomonedas y ha venido el Bitcoin, por ejemplo, cayó a $6,000 y repuntó a $58,000 en cuestión de esta pandemia. La gente está muy emocionada con el tema. Se han creado muchas páginas web y muchos, llamémosle, traders de Bitcoin que realmente existen, en donde estás entregándole tu información o transfiriéndole tu información, transfiriéndole tu dinero a una cuenta inexistente con un sistema inexistente y estás entregando todos tus ahorros. Por último, me gustaría mostrarles qué más está pasando, y uno que viene sucediendo ya muy frecuentemente durante las últimas semanas es lo que hemos venido hablando con varias entidades de gobierno y de seguridad en varios países. Las vacunas. ¿Qué está pasando con el proceso de vacunación? Te están llamando que te adelantan el turno de vacunación si entregas un dinero. Te están hablando de que si entregas un dinero te pueden priorizar la vacunación, que te pueden ayudar a entregar una vacuna de manera privada. En muchos países de Latinoamérica no se ha autorizado la vacunación privada, pero todo esto viene avanzando y el miedo de la gente está haciendo que hoy manejemos el tema de esta manera. Por último, para cerrar, todo esto lo que está pasando, quería darles un breve resumen de lo que venimos trabajando con las agencias gubernamentales. Y ahora una serie de recomendaciones. Me gustaría cerrar estos minutos que quedan hablando de una serie de informaciones o recomendaciones que tendríamos para oír a nuestro auditorio para que no caigamos en esto. Primero, a nivel de empresa y a nivel personal, deberíamos copiar y tener una copia de respaldo de tu información. Todos estos temas de ransomware, que secuestro de información se está dando en empresas pequeñas, en empresas medianas y a gente de manera personal, le violan la intimidad, fotos, todo esto se está dando. Entonces, por favor, tengan una copia de respaldo, es una de las apreciaciones o lo que estamos recomendando tener. Actualicen sus sistemas de manera frecuente. ¿A qué me refiero con esta actualización de sistemas? Si ustedes tienen un licenciamiento en este caso, voy a dar un ejemplo, Windows, y Windows le está enviando una actualización, por favor, efectúenla. Estas actualizaciones usualmente, en su gran mayoría, traen algo de seguridad incluido, aunque mejoran algunos servicios, pero en el 90% vienen mejoras a la seguridad, parches de seguridad instalados. Un segundo tema muy importante, el software que usemos sea legal. Entonces, por favor, actualicemos. Segundo, evitemos abrir correos electrónicos. Esto funciona a nivel de personas o la ciudadanía y funciona a nivel de empresa. Los sospechosos usualmente utilizan alertas de cobros jurídicos, demandas, como hablábamos hace un momento, posibilidad de contagio. Todas estas alarmas tienden a la gente a alertar las multas de tránsito y la gente va y hace un clic en el archivo, llega una multa de tránsito que realmente no es falsa, no trae su nombre, no trae nada, pero ya con el clic en este archivo usted le ha dado acceso a su computadora y le han instalado un malware que lo que va a permitir es que tengan acceso a su equipo y muy seguramente a toda su información y a sus claves y a todo lo que tenga en su equipo. Entidades gubernamentales o entidades bancarias, tener mucho cuidado en el web, el link del web y el dominio. Usualmente tienden a comprar dominios que no coinciden con lo que se está ofertando. Si viene de la Secretaría de Salud, debería venir algo así como .gov.co para que sea legal, pero pues utilizan cosas que no hace sentido. Esto es un buen índice para que no utilicemos estas páginas para ni entregar nuestra información ni bajar y compartir información. Nunca, cabe resaltar, nunca compartan información financiera. Alguna de las estafas más frecuentes que veíamos con la policía es que llaman y te dan las primeras 4 números de la tarjeta de crédito y pues usualmente Visa, Mastercard, American Express, todas tienen unos 4 números que son referencia.
Entonces ellos nunca se equivocan en los 4 números. 4570 y pues ok, eso pertenece a una franquicia de tarjetas de crédito. Cuando tú abres tu tarjeta de crédito identifican que esos 4 números son, entonces tú te sientes confianza, le entregas los otros números que es lo que ellos no tienen y pues estás entregando y exponiendo toda tu información. No entregan información ni por correo electrónico, ni llamada telefónica, mensajes de texto o redes sociales. No abrir mensajes adjuntos, tener cuidado en los sitios web donde estamos, no descargar software de sitios no confiables. Si no sabemos y no conocemos el origen del sitio, no lo hagamos. Tener mucho cuidado con esas redes de intercambio de información, gratuitas especialmente. A nivel de empresa tenemos mucha vulnerabilidad a través de insertar lo que llamamos pendrives o memorias extraíbles o dispositivos extraíbles. Son alto motivo de violación de información y de violación de redes y intromisión en los computadores. Por último, quería decirles, tengamos mucho cuidado con nuestra juventud. Nuestra juventud está siendo expuesta en estos tiempos en donde cada vez estamos más conectados, cada vez estamos más tiempo en casa por la pandemia, cada vez los muchachos están recibiendo educación virtual. Esto los está exponiendo a recibir mucha información a la cual no deberían tener acceso y adicionalmente están sufriendo de ciberacoso que debemos evitar. Entonces, la invitación para cerrar es tengamos mucho cuidado y recordemos, nuestras empresas, nuestro gobierno y nosotros como ciudadanos estamos expuestos en esta nueva normalidad, esta nueva evolución tecnológica que acabamos de vivir en los últimos 6 meses, en el último año. Esta virtualidad nos trae muchos desafíos a nivel de ciberseguridad, nos trae muchos desafíos a nivel de seguridad personal. Trabajemos para que el tema se dé de la mejor manera y podamos seguir avanzando porque la tecnología no tiene regreso. Tenemos que ser ciudades más conectadas, ciudadanos más conectados. Lo que tenemos que ser cada vez es más prudentes, más conscientes del uso de las redes, más conscientes del uso de la tecnología, y esto al final va a redundar en una mejor seguridad y para todos. Entonces, muchas gracias y le doy espacio a mi compañero de charla para que él continúe. Muchísimas gracias, John Alejandro Munévar. Nueva vez le agradecemos su presencia acá y esa ponencia magistral. Les recordamos, amigos y amigas que están en sintonía en vivo con nosotros, que más adelante tendrán la oportunidad de realizar sus preguntas tanto a John Alejandro Munévar como a nuestro siguiente expositor, que es el profesor Mariano César Bartolomé. Con ambos podremos intercambiar ya sea ideas o ya sea inquietudes luego de la exposición de nuestro próximo participante, y luego de esas preguntas escucharemos las palabras de la directora del Centro de Estudios de Seguridad y Defensa, doctora Josefina Reynoso. Pero bueno, vamos a conocer mediante un breve perfil a nuestro siguiente expositor. Nos referimos al profesor doctor Mariano César Bartolomé, originario de la ciudad de Mar del Plata, Argentina. Es graduado y doctor en Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador. Tiene un máster en Sociología, reconocido por la Academia de Ciencias de la República Checa. Realizó estudios postdoctorales en Seguridad Internacional en la Universidad Complutense de Madrid, España. Sus principales áreas de expertise giran en torno a la seguridad internacional, con énfasis en amenazas no convencionales y transnacionales y seguridad pública en América Latina. En los últimos años, ha agregado la ciberseguridad a sus áreas prioritarias de investigación y publicación. También ejerció la docencia durante 30 años en diferentes instituciones en niveles de grado, posgrado y doctorado. En el área de gestión educativa ha dirigido diferentes carreras universitarias en su país, entre ellas la maestría en seguridad pública de la Universidad Kennedy, la maestría en defensa nacional de la Universidad de la Defensa Nacional y la maestría en relaciones internacionales de la Universidad del Salvador. En el Colegio Interamericano de Defensa, el doctor Bartolomé tiene a su cargo el dictado de un curso principal sobre ciberseguridad y seguridad pública. En ese curso se presentan a los alumnos los elementos clave a tener en cuenta en materia de ciberseguridad y seguridad pública, repasando las fisonomías de las ciberamenazas y los debates sobre su tratamiento, destacando el rol de la cooperación en este campo.
Finalmente, también dicta un curso lectivo sobre seguridad aplicada, en el cual se abordan los elementos claves a tener en cuenta en el manejo de riesgos asociados a la ciberseguridad. Además, tiene a su cargo la dirección de talleres sobre crimen transnacional. Ese es nuestro siguiente expositor y a él le damos la palabra. Bienvenido, profesor Mariano César Bartolomé. Muchas gracias a la gente de la Fundación por esta invitación. Lo hago en nombre mío y también de las autoridades del Colegio Interamericano de Defensa que estoy representando en estos momentos. Así que, doctora Reynoso, muchísimas gracias por la posibilidad de compartir con todo su público nuestros enfoques y perspectivas sobre un tema tan vigente e interesante. Un tema que además, y podríamos, le voy a pedir a la señorita Genil que sin más pasemos a las placas para poder aprovechar bien nuestro tiempo. Decía, un tema que, como ustedes están viendo, alcanza en estos momentos a más de la mitad de la población del mundo. Sobre un total de población mundial de unos 8.000 millones de personas, según analiza y calcula Interpol, tenemos unos 4.500 millones de habitantes conectados y que consecuentemente son vulnerables a los ataques que se efectúan desde el ciberespacio. Porque, como ha dicho mi prestigioso antecesor en el uso de la palabra, el doctor Muneva, la realidad es pródiga en avances tecnológicos que hacen nuestra vida más fácil y más placentera. Estamos todos acostumbrados a hablar de Big Data y del Internet de las Cosas y de 5G, pero también hay un costado negativo, si se quiere, y es que el ciberespacio, el dominio cibernético también proporciona oportunidades para que actores estatales o no estatales puedan agredirnos, puedan generar ataques y puedan lastimarnos. En este caso, esta noche yo estoy hablando de un actor en particular, que es el crimen organizado o la delincuencia transnacional organizada. Un tema que en nuestro continente tiene la máxima prioridad por parte de todos nuestros gobiernos, atentos al enorme daño que genera. Y este crimen organizado no es en modo alguno un fenómeno novedoso. Nosotros podemos rastrear sus raíces cientos de años atrás en la historia, pero lo que sí es novedoso es esta versión adecuada a los tiempos tecnológicos que corren, y es lo que damos en llamar ciberdelitos o cibercriminalidad. Ahora, ¿estamos absolutamente en claros de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de cibercrimen o de ciberdelincuencia? La verdad es que no. Entonces, yo creo que básicamente hay dos grandes conjuntos de delitos que entran dentro de este genérico que damos en llamar cibercriminalidad o ciberdelincuencia. Entonces, Genil, le pido la próxima placa. Aquí los ven. Uno de ellos es el cibercrimen propiamente dicho, y el otro es el crimen ciberdependiente. ¿De qué estoy hablando cuando hablo de cibercrimen? Estoy hablando de actividades criminales que no son en modo alguno nuevas. En otras épocas se realizaban en el mundo físico y hoy tienen un nuevo formato en tiempos digitales. Pero solo por dar un ejemplo, el tráfico de drogas, ustedes coincidirán conmigo en que no es en modo alguno un fenómeno novedoso. La comercialización de drogas, lo que estamos en llamar el narcomenudeo, el microtráfico, que tiene décadas de antigüedad, pero ahora eso se hace a lo mejor a través de Internet. Entonces, el cibercrimen, que es la primera de las dos categorías que yo tengo en estos momentos en placa compartiendo con ustedes, a lo que está haciendo referencia es a formas delictivas o criminales tradicionales que hoy se han de alguna manera reformulado a la luz de los avances tecnológicos. La otra categoría, lo que damos en llamar crimen ciberdependiente, hace referencia a
formatos criminales que son propios de esta época, que son propios del ciberespacio y que no se podrían realizar de otra manera. En el medio de estos dos, ustedes están viendo una suerte de óvalo o de círculo con líneas punteadas que tiene adentro un vocablo de difícil pronunciación, eso de CAAS, que es una sigla en rigor de verdad que quiere decir crimen como servicio. Y a lo que está haciendo referencia es a la existencia de gente que tiene determinadas habilidades, que tiene determinados skills, que no es su tarea principal realizar actividades criminales, pero que puede ser contratada puntualmente para hacer algún tipo de trabajo. Por ejemplo, hay gente que ofrece botnets para poder hacer ataques de denegación de servicio, o hay hackers que ofrecen sus habilidades y que pueden ser contratados tanto por un banco para ser un hacker de sombrero blanco, un hacker ético, como por una organización criminal para vulnerar una red. Entonces, resumiendo esta placa, nosotros hoy, cuando hablamos de cibercrimen o hablamos de ciberdelito, básicamente estamos hablando de formatos tradicionales adaptados a los tiempos que corren, y también estamos hablando de nuevas formas, de nuevas manifestaciones propias del avance de la tecnología de la información y de las comunicaciones. Y las unas y las otras, tanto el cibercrimen como el crimen ciberdependiente, han experimentado un salto cual y cuantitativo, diría yo, en tiempos de COVID. Y acá incorporo el otro tema que nos pidieron los organizadores de este evento que contempláramos en nuestras presentaciones. Entonces, Genil, la próxima placa. Ustedes, aquí yo he tratado de sintetizar algunos de los efectos que tuvo la irrupción del COVID. El COVID, en diciembre del año pasado, todavía era algo que estaba aparentemente circunscripto a China, y a principios del año 2020 es que fue declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud, fue de un día para el otro, y entonces la irrupción del COVID en nuestras vidas llevó a un incremento de la actividad online, sobre todo en lo que tiene que ver con el comercio, con el trabajo, con la salud y con la educación. Ustedes saben que prácticamente todo el planeta en uno o en otro momento ha pasado a la educación online. También se generaron cambios en los criterios de clasificación de lo que son infraestructuras críticas, ¿sí? Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, servicios de distribución, de logística, como podría ser Amazon, por ejemplo, en tiempos de pandemia entran en la clasificación de infraestructuras críticas. Se ha incrementado exponencialmente los flujos de información que circulan por la red, y también ha habido un incremento de la incertidumbre. ¿Cómo va a seguir esto del COVID? ¿Dónde va a terminar? ¿Cómo va a terminar? Y mucha gente, cuando tiene incertidumbre, ¿saben lo que hacen? Consultan Internet. Entonces, de alguna manera, toda esta bola de nieve se realimenta. Y en lo que tiene que ver con el trabajo remoto, muchos hemos pasado a trabajar desde nuestras casas, empleando accesos remotos no autorizados, no sabiendo cómo lidiar con ciertos problemas de ciberseguridad, sin cultura de teletrabajo, y en algunas ocasiones en la disyuntiva entre priorizar la continuidad del negocio o hacer un parate para mejorar los estándares de ciberseguridad. Las empresas con mucho afán de lucro y con bastante inconsciencia, diría yo, en muchos casos priorizaron la continuidad del negocio. Bueno, esto que ustedes están viendo en placa es, para utilizar un concepto del cine, esto es la tormenta perfecta para la actividad cibercriminal. Entonces, teniendo presente lo que habíamos dicho en la placa anterior, de que hay una cibercriminalidad que refiere a antiguas formas de criminalidad expresadas en tiempos de ciberespacio, y hay nuevos formatos, veamos cómo impactó el COVID. Entonces, en la siguiente placa
aquí lo que yo estoy compartiendo con ustedes es un ejemplo de comercialización de remedios falsos por Internet en lo que se conoce como la dark web, ¿sí? Esa porción de la Internet profunda que suele ser empleada por organizaciones criminales para realizar negocios apócrifos y donde se comercializa con, como dijo mi antecesor, con criptomonedas para evitar su rastreo. Bueno, han proliferado en tiempos de COVID muchos lugares donde se decían vender vacunas o medicamentos para luchar contra esta enfermedad que por supuesto resultaban siendo falsos, ¿sí? Entonces, esto es una manifestación de cibercriminalidad normal, en el sentido de que comercializar medicamentos adulterados no es en modo alguno novedoso. Lo que es novedoso es hacerlo ahora a través de la dark web, ¿sí? En muchas de estas placas me estoy basando en información de Interpol, que me parece que tiene una autoridad que está fuera de toda duda en esta materia. Bueno, la siguiente placa. En esta placa, y creo que son dos las placas que hablan de esto, ahora vamos a ver, pero aquí lo que estamos viendo es el crecimiento desmesurado de los dominios vinculados con el COVID. La cantidad de dominios que se crearon en la web con la palabra COVID, con la palabra corona, han sido muchísimos. ¿Para qué? Para captar incautos. Entonces la gente se acerca para comprar algún tipo de medicamento. Ahora sí, supuestamente legales, no como en la placa anterior, que eso era iba de suyo que estaba fuera de la ley. En este punto, supuestamente conforme a derecho, para la adquisición de remedios, para la adquisición de barbijos, o tapabocas, guantes, material esterilizado, esterilizadores, material descartable. Y acá pasaban dos cosas. Por un lado, realizaban compras que nunca iban a llegar a destino, por supuesto, y por el otro lado, dejaban información valiosísima que luego podía ser utilizada por los criminales para efectuar fraudes, para vender esos datos, otra vez, digo, en la dark web, a otros criminales, y bueno, esto sobre todo en el primer trimestre del año pasado, que fue el momento de pico en lo que hace al crecimiento del COVID, fue muy, pero muy notorio. Siguiente placa. Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, que esto es en Rusia. Es una venta en una de estas páginas para que ustedes vean el ejemplo. ¿Qué era lo que estaba vendiendo? Lo que estaba vendiendo era detectores de COVID. Usted tiene la duda sobre si tiene COVID o realmente lo que está teniendo es gripe. Piensen que estamos hablando de los meses de enero, febrero y marzo, que en el hemisferio norte, en Europa, es crudo invierno. Entonces, usted quiere sacarse la duda de cuál es su afección, si realmente tiene COVID o tiene gripe o influenza, que muchas veces, digamos, los síntomas son similares. Muy bien, le vendemos un detector. El detector era, por supuesto, nunca va a llegar el detector a su casa, usted lo va a comprar con tarjeta de crédito y ahí no solamente su tarjeta, los datos de su tarjeta comienzan a ser utilizados por los criminales, sino que además usted proporcionó una serie de información personal, valiosísima para esta gente. Y acá ya estamos hablando, ustedes fíjense que lo están viendo en la parte superior de la placa, de crimen ciberdependiente. Y acá voy a volver a un riesgo de ser un poco redundante sobre algunos conceptos que compartió con ustedes mi antecesor, el doctor Muneva, que es phishing y malware, ¿sí? Él ya lo ha explicado, así que yo me eximo de hacerlo, pero sí les puedo decir que los ataques con phishing crecieron enormemente en el primer semestre de este año. Fíjense que pasaron de menos de 5.000 a más de 200.000 por semana, ¿sí? El crecimiento
semestral medido en términos interanuales fue del 34%, y muchas veces estos phishing conforman o configuran la puerta de entrada para estos malwares, que puede ser que tengan que ver con el robo de datos, o puede ser que tenga que ver, y esto lo utilizan mucho los criminales también, con llamémoslo el secuestro de datos o el secuestro de la computadora, eso que damos en llamar ransomware, ¿sí? Que es un tipo, en todo caso, de malware. Así que con el tema del COVID, con la excusa del COVID, so pretexto del COVID, los ataques con phishing y con malware han crecido de una manera casi diría exponencial. Siguiente placa. Aquí lo que nosotros estamos viendo es un cálculo de Interpol que lo que nos está diciendo es que considerando el total de ataques de phishing y de ataques de malware que tienen reportados, dicho sea de paso, la semana pasada salió un informe de Google. Google tiene monitoreados y detectados 2.145.000 sitios apócrifos en estos momentos en la web, donde si usted deja algún tipo de datos que le invitan a dejar, usted está siendo víctima de un fraude, ¿sí? Como para dar una información actualizada. Pero volviendo a lo que está en la placa, sobre el total de casos de phishing que detectó en los primeros meses del año Interpol, el 59% tenía que ver con el COVID. Y los ataques de malware, incluyendo ransomware, el 36% tenía que ver con el COVID. Así que me parece que es a todas luces muy claro el empleo del tema COVID por parte de las organizaciones cibercriminales. Siguiente placa. Acá tenemos algunos de las excusas, de los engaños, de los cuales se han valido los cibercriminales, y yo no descarto que alguna persona que esté en estos momentos escuchando esta charla pueda haber sido víctima de ellos, porque la verdad es que han proliferado por todos lados. A mí mismo me han llegado algunos, pero por ejemplo, peticiones de donaciones de ONGs o de organizaciones de la sociedad civil para luchar contra el COVID. Todos le invitan a que usted haga un depósito, que lo puede hacer obviamente por la web. Ahí está poniendo sus datos, oferta de inversión y de compra de acciones en empresas que, como están vinculadas con el tema del COVID, están incrementando su cotización y parecen ser un muy buen negocio. Como decía mi antecesor, las aplicaciones en teléfonos móviles, ofertas de vacunas y productos médicos. ¿Quién de los que está acá no está a lo mejor con sus datos anotados en algún listado para que le avisen cuando haya disponibilidad de vacunas? Bueno, muchas veces esos listados, esos sitios, que son apócrifos, ¿sí? Y no todo el mundo, como decía el doctor Muneva, se toma el trabajo de ver la dirección, el HTTP, o de reparar en determinados elementos que nos ayudan a detectarlos precozmente. Entonces, terminamos poniendo los datos en cualquier lado. Solicitudes de pago y devoluciones de dinero, conocimiento de normas estatales, o correos electrónicos, muchas veces correos electrónicos internos de la empresa, comunicándonos, solicitándonos algún tipo de información. Siguiente placa. Esto, por ejemplo, es de mi país. Esto es de la Argentina, donde el gobierno, a través del área de seguridad social o de salud, ofrece ayuda económica para superar de alguna manera los efectos negativos de la cuarentena. Entonces, como ven ustedes en la figura derecha de la placa, ustedes pueden dejar sus datos para ingresar en una lista para recibir ese bono que por supuesto que nunca van a recibir, ¿verdad? Siguiente placa. Bueno, y lo otro que tenemos también, que lo han utilizado mucho los cibercriminales durante este año que terminó,
y que es una modalidad de crimen ciberdependiente, porque es algo novedoso y que es propio de estos tiempos tecnológicos, son ataques, algunos de denegación de servicio u otros son de ransomware, contra infraestructura sanitaria, ¿sí? Que la infraestructura sanitaria, por supuesto, que es una infraestructura crítica. El primer ataque que se registró de este tipo fue contra un hospital de República Checa en marzo del año pasado, donde los criminales lograron, claro, los médicos están ocupados en salvar vidas y a lo mejor no son tan conscientes de las cuestiones de ciberseguridad, y además en algún punto va contra el sentido común pensar que se va a atacar una organización dedicada a la salud, pero efectivamente eso pasó. Entonces una organización criminal logró ingresar al sistema del hospital universitario de esta ciudad checa y bloqueó toda su aparatología de avanzada, no funcionaba nada, no se podían hacer resonancias magnéticas, no funcionaba la medicina nuclear, no funcionaba nada, no se podía acceder a las historias clínicas porque las historias clínicas estaban digitalizadas, la administración de medicamentos también estaba digitalizada. Entonces, la verdad es que el hospital tuvo que parar sus actividades, incluso tuvo que posponer operaciones, intervenciones quirúrgicas, y se supone que ni en este caso, ni en un montón de otros casos que hubo, en una larga secuencia que termina, hasta donde yo sé, por lo menos en Europa, con un ataque al Hospital Universitario de Barcelona, en ningún caso se pagó el rescate. Pero ciencia cierta no se sabe, porque aquellos que pagan el rescate tratan de hacerlo de manera desapercibida, porque en muchos casos esto va contra la legislación local. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos sería un delito, y además también afecta mucho el prestigio, la confiabilidad de estas instituciones. Así que a ciencia cierta no se sabe cuántos de estos ataques han sido exitosos. Lo que sí se sabe, y esto lo vemos en la próxima placa, Genil, es que en un caso por lo menos esto generó una muerte, que se considera que ha sido la primera muerte de ciberataques de este tipo, ¿sí? En el hospital de Düsseldorf, que es una ciudad alemana, durante un traslado de un enfermo crítico de un centro asistencial atacado, ciberatacado, a otro, en el trayecto de esta persona falleció, ¿sí? Entonces, es que estamos hablando de cosas serias, estamos hablando de cosas en las cuales nos puede ir la vida. Próxima placa. Y este es probablemente el ataque más grande en términos cuantitativos. Tuvo lugar entre los meses de septiembre y octubre del año pasado y los blancos fueron norteamericanos. En el caso de septiembre se atacaron casi simultáneamente más de 300 centros de salud que estaban todos vinculados a una red de prestación de servicios sanitarios que es Universal Health Services, y en octubre se atacaron simultáneamente hospitales de los estados de Nueva York, Oregon y California. Esto que están viendo ustedes en pantalla es lo que le aparecía a los usuarios en sus terminales de sus computadoras, donde se les avisaba que la computadora acababa de ser de alguna manera secuestrada o tomada como rehén por parte de la organización criminal. Próxima placa, ya creo que es la última. Entonces, en definitiva, hay muchos informes sobre esto. Yo tomé dos. Uno de ellos es de una empresa de seguridad informática muy conocida que se llama ESET, que, como ustedes están viendo, dice que más del 96%, o sea, casi el 100% de los encuestados, y se supone que esto es una muestra representativa, considera que los cibercriminales se han puesto más activos y han asumido mayores riesgos en tiempos de COVID, y el 90% de ellos
considera que esto plantea una nueva perspectiva en términos de ciberseguridad o seguridad informática. En cuanto a lo que ustedes están viendo a la derecha, hay una aseguradora de alcance mundial pero muy conocida, que se llama Allianz, o Allianz, porque es de origen alemán, que todos los años saca un informe, y en el informe del año 2021, que toma en cuenta lo ocurrido en el año 2020, los tres principales riesgos globales son: el primero, como ustedes están viendo, la interrupción de negocios; el segundo, la pandemia; y el tercero, los ciberincidentes. Pero estos tres riesgos no están aislados los unos de los otros, no son autónomos, sino que están profundamente conectados. Lo que nos está diciendo este informe es que, frente a un escenario pandémico, la migración al ciberespacio de las actividades humanas presenta nuevas oportunidades para que se generen ciberincidentes, ¿sí? Entonces, uno, en este caso, la interrupción de negocios, estaría generado por tres: la actividad cibercriminal, en un contexto de pandemia. Todo indica que mi predecesor hablaba de nueva normalidad, que es un concepto que se utiliza bastante. Todo indica que, incluso pasado el COVID, las cosas no van a volver a ser como antes, y este salto tan grande que se van en el empleo del ciberespacio va de alguna manera a mantenerse. Y eso significa que van a seguir existiendo riesgos de actividades cibercriminales en cada uno de los aspectos de nuestra interacción en el mundo virtual. Entonces, el mensaje a modo de conclusión final, y con esto yo cierro mi participación y quedo abierto a preguntas, es que esto de ninguna manera es un tema terminado, es un tema cerrado, sino por el contrario, es un tema del cual vamos a seguir escuchando, no les quepa ninguna duda, y para el cual hay que estar preparado, porque caso contrario puede ser tarde. Una vez que nosotros experimentemos el ataque, ya el daño está generado, y muchas veces la resiliencia, la capacidad de recuperación por parte de las empresas y por parte de las personas también, ¿por qué no?, es limitada. Entonces, es un tema que tenemos que tener muy, pero muy presente en las agendas del año 2021, desde el nivel personal hasta el nivel de las estrategias y las políticas públicas nacionales, ¿sí? Muchísimas gracias, y quedo a disposición de ustedes para cualquier duda o pregunta. Muchísimas gracias, doctor, por su participación y nueva vez por haber tenido la gentileza de participar en este webinar del Centro de Estudios de Seguridad y Defensa. Tal como les habíamos anunciado, luego de la exposición de nuestros dos invitados, ustedes tendrán la oportunidad de efectuar sus preguntas, si aún lo están haciendo quienes están en vivo, y nosotros las leeremos por ustedes y, por supuesto, escucharemos la respuesta de nuestros expertos invitados. Pero en esta parte de este evento tendremos el privilegio de darle la bienvenida a nuestro amigo y hermano Pedro Manuel Casals, experto en seguridad y defensa y comoderador de este webinar. Adelante, hermano. Hermano, muchas gracias. Quiero que verdaderamente impresionado con las cátedras, las explicaciones que han dado los expositores, y en un tema tan delicado, porque lamentablemente en nuestro país no hemos abordado un enfoque tan serio como lo que se está dando en Estados Unidos, en otros países, con el tema de la ciberestafa, a raíz del teletrabajo, a raíz del establecimiento del trabajo virtual y muchas otras cosas que están cambiando, tal como lo explicaron brillantemente, magistralmente nuestros expositores. Y para eso queremos hacer unas preguntas, porque obviamente, y yo siempre cito al maestro, el que está ahí con ustedes, el moderador don Ernesto Jiménez, dice:
No se puede vivir sin preguntar. Preguntar no puede ser un privilegio, no puede ser un lujo. Y queremos saber, principalmente a don John Alejandro Menibarker, un tema muy delicado con lo que está pasando ahora con las estafas y muy importante con las ayudas sociales en Estados Unidos. Dígase que se han dado muchas circunstancias, incluso esto ya está siendo objeto de legislaciones estatales, como es el caso de Arizona, donde yo tengo una tía, Jenny García. Ella es jueza de Maricopa y ya se están tomando acciones porque hay que coincidir o hacer un matchup entre las ayudas y las direcciones, entre las direcciones de votaciones y las ayudas electorales, y cómo estaban estafando para poder obtener ayudas estatales con direcciones ficticias que nunca existieron, simplemente a través de un correo. Y 30 correos, 30 identidades en una misma dirección, 50 en una misma dirección, millones y millones de dólares que estaban doblando. Incluso personas muertas, personas fallecidas que no habían sido declarados directamente, sí habían sido declarados muertos, pero no en el IRA, y estaban cobrando ayuda, asistencia sociales. O sea, ¿cómo eso? ¿Cómo el coronavirus, don John, cómo ha asistido o ha sido instrumentalizado para poder rentabilizar el crimen virtual en el día de hoy, el cibercrimen? ¿Cómo ha ayudado eso? Pues realmente ahí hay dos cosas muy específicas que aclarar. Una, la primera, la tecnología nos ayuda a pelear contra el crimen. Muchos gobiernos han creado plataformas y soluciones de entrega de ayudas en donde el cruce de datos, el Big Data, la inteligencia artificial ayuda a controlar el tema. Si las ayudas se hubieran hecho de una manera más controlada, más y sobre todo más tecnificada, pues yo instantáneamente podría estar sacando reportes donde tengo más de un dato con más de una dirección con más de una persona. Inmediatamente el sistema lo hace. Hoy podemos cruzar en cuestión de segundos y determinar en qué zonas, en qué áreas, qué direcciones, cuántas personas en una casa están solicitando la ayuda. Hay casos muy famosos y ya, por ejemplo, en la Florida hay gente presa que utilizó las ayudas que se entregaron para las empresas y se compraron carros de lujo. Hasta entonces, casas, hay un caso muy famoso de unos, hasta casas venezolanos compraron con las ayudas y crearon más de 50 identidades falsas y las cobraban las ayudas. O sea, eso es un crimen federal, eso es defraudación de Estado, defraudación tributaria que le está haciendo el Estado. Efectivamente, entonces aquí es donde invitamos al Estado. En Colombia se hizo un ejercicio muy interesante, creamos una plataforma para la entrega de ayudas, en donde cada vez que se asistía a una ayuda o se despachaba una ayuda, hiciera una ayuda física de entrega de mercados, hacíamos una lectura del documento oficial, cargada de manera automática de la plataforma, y ya esa persona quedaba registrada con 4 ayudas en una dirección. Un tema georreferenciado, y fue la forma de controlar, sobre todo en la época de la restricción de salida, cada cuánto se debería entregar un mercado. Entonces se entregaba un mercado para 4 personas en una casa que debería durar 2 semanas. Entonces la logística de manera automática programaba la entrega de ese mercado en 2 semanas. O sea, don Alejandro, usted no está diciendo, una semana. Para que la gente entienda, usted no está diciendo que ya en Colombia ustedes idearon o diseñaron una plataforma que la gente, o sea, ustedes tenían estadísticamente o proyecciones de que tú estás en esta familia, bueno, hoy te toca salir a comprar mercado, son 4 gente, bueno, léeme la cédula, te toca tanto, tanto. Y esa gente no podía ir al otro día a comprar de nuevo, de que bueno, me tocó tanto con la cédula del otro. O sea, ¿cómo ustedes idearon ese sistema? No, eso se utilizó más para la entrega de ayudas más que para la restricción de circulación. Miren que un caso de los que no hablamos y que de pronto a mi colega Bartolomé y a mí se nos pasaron es la venta de certificados de pruebas falsas. Hoy ustedes pueden ver que en el mundo han encontrado en Estados Unidos, en Reino Unido, en Inglaterra, en Francia, en España, gente vendiendo certificados falsos de pruebas de PCR para que la gente pueda viajar. Imagínense el nivel de irresponsabilidad. O sea, bandas enteras.
ahorita empiezan a falsificar pruebas aquí, no de idea, porque aquí somos expertos falsificando, no de idea que empezamos a falsificar. Ay, Dios mío, estaban vendiendo, ¿saben qué está dando aquí? Vendiendo batas médicas y acreditaciones para vacunarse. O sea, ya en Latinoamérica están viendo pruebas falsas para viajar. Sí, efectivamente, en Latinoamérica no. Las bandas más grandes fueron en el Charles de Gaulle en París. Encontraron 22 personas. Cuando se iba a viajar le pedían la prueba, usted decía no la tengo, salía y afuera se la entregaban con su nombre. Entonces ha sido un tema increíble. El crimen organizado del que hablaba Bartolomé cada vez muta y cada vez es más complicado. Pero mi recomendación o mi guía para la gente que está haciendo eso, para los gobiernos, la tecnología es la que nos da esta respuesta, la tecnología está ahí. Si yo quiero una base de datos eficiente, un modo de consulta claro y despacho todo, se controla, van a pasar casos. Ustedes saben que muchas veces en temas de seguridad, cuando uno crea un mecanismo de defensa, se crea, llamémoslo así, la trampa casi que de inmediato, pero se va cortando el espacio, se va cortando el espacio. La tecnología está hoy ahí. Bases de datos en tiempo real, hoy la comunicación llega a mucha parte de nuestros países, bases de datos de entrega a gente muerta, pues es un cruce de información en tiempo real. Entonces lo que invito a los países es que en estos procesos de transformación digital, que muchas veces los ven a nivel de empresa, los veamos a nivel de gobierno, actualicemos nuestras bases de datos. Tenemos bases de datos de votación, tenemos bases de datos de prestación de servicios médicos. Hombre, cruzar las bases de datos para entender cuántos se han muerto, cuántos están vivos y dónde pueden votar, nos va a facilitar la vida mucho. Y ahí es donde le pido a los gobiernos que actúen de manera integral, no porque la salud sea un medio y la seguridad sea otro y la entidad de gobierno que hace las votaciones sea otra, sino que las bases de datos sean integrales. Por eso es muy importante plataformas abiertas, interoperables, y toda la información fluyendo a través del gobierno va a permitir que todo esto lo logremos controlar. Don Alejandro, ya para concluir y de verdad agradecer su participación y las explicaciones que nos ha podido brindar, de verdad, porque son temas que mucha gente quizás no comprende la magnitud de los mismos. Mire, los niños, los adolescentes, o sea, el Internet. Nosotros crecimos en una generación que quizás no conocíamos el Internet, llegamos a adaptarnos a él, entendemos su complejidad, muchos no, pero los niños que entran a esa red, los niños que tienen acceso a través de una plataforma, de un celular, de una tableta, de una televisión, de cualquier esquema, ¿cómo proteger los niños? Donde hoy en día hay usurpación de identidad, hoy en día hay personas adultas haciéndose pasar por niños, hay violaciones aquí. ¿Cómo proteger a nuestros niños? Paradójicamente, de una herramienta tan útil y tan necesaria como lo es el Internet. Hombre, aquí es un dilema bien complejo. La gente hoy dice, ¿cómo aíslo a mis hijos del Internet? Eso no es posible. Pero cuando usted lee biografías interesantes como la de Steve Jobs, como Bill Gates, encuentra que los que crearon este mecanismo, los que nos metieron en este mundo de las redes sociales, los que nos introdujeron a esto, aprovecho hay un documental en una publicidad no paga, hay un documental en Netflix sobre redes sociales, se lo recomiendo a todos, en donde los creadores de los algoritmos de búsqueda dicen, yo ya no lo uso porque me están guiando la vida. Entonces, hoy enfrentamos una herramienta tecnológica muy buena, no podemos aislar nuestros hijos del Internet, no podemos aislar los jóvenes del Internet, pero necesitamos compensar con más tiempo en familia, con más comunicación en familia, con herramientas de ciberseguridad que permiten, yo tengo 3 hijos, todos muy pequeños, cada uno usa un espacio, su Internet o su espacio en equipos diferentes, con bloqueos diferentes. Hoy hay herramientas que nos permiten controlar qué hacen los niños. No debemos dejar que nuestros hijos menores de 15, 16 años tengan una independencia total en sus teléfonos. O sea, los adolescentes no deben tener independencia de que yo tengo 16 años, mamá, yo puedo tener internet, yo puedo tener celular. Eso no se debe permitir. Pues tenemos que maniobrarlo el tema. La juventud no es tan fácil hoy, seamos realistas. Eso va a ser pelear contra una pared, darle puños a una pared. Lo que tenemos que tratar es de explicarles, abrirle los ojos,
¿Cuántos casos en TikTok no hay niños muertos por estar haciendo desafíos de los famosos challenges que no son? Entonces, es mejor prevenir, no queremos que nuestros hijos se expongan a cosas que no deberían hacer. Entonces, ¿qué les digo? No es responsabilidad de los niños, es responsabilidad de ustedes como adultos de implementar. Existen herramientas de monitoreo para saber qué están viendo sus niños, qué están llegando. A mi hijo mayor le estaba llegando de un momento a otro de un enlace de YouTube, pornografía. Entonces, los niños no deberían estar expuestos a esas cosas. Entonces, los invito es a que hablemos con ellos, les demos a entender qué pasa en el mundo, no les ocultemos la realidad que vivimos, porque hoy el mundo está interconectado y no los podemos aislar. Pero sí los invito a que, por lo menos mi visión es que por debajo de los 15 años deberíamos tener herramientas de monitoreo para saber dónde navegan nuestros hijos, quiénes se comunican con ellos. Y bueno, mucha comunicación, porque la tecnología en el caso de los niños no nos va a solucionar el problema si no tratamos de fortalecer esos lazos de padre e hijo, de madre e hijo y de familia, que es lo que realmente nos va a lograr aislar un poco y prevenir esos efectos tan nocivos que a veces se ven de la utilización de redes sociales especialmente. De verdad, doctor, queremos agradecerle a don John Alejandro Munera por participar y por darnos estas experiencias y testimonio de primera mano sobre un tema tan delicado que estamos viviendo, porque hoy en día la virtualidad es una realidad. Siempre lo digo en mi programa, la virtualidad es una realidad. Y como dijo él, como dijo el especialista, no se puede absorber ni abstraer los niños ni las próximas generaciones de esa realidad. No vamos a poder, porque no vamos a estar todo el tiempo con ellos. Hay que adaptarlos, enseñarlos e instruirlos para poder conocer esa realidad y poder manejarla. Incluso mi hermana, que es profesora, habla de libros que ya te hablan de temas tan delicados como es la pornografía para niños, porque hay que entenderle eso, porque son conceptos que lo van a aprender. Y eso es importante, tener especialistas de la categoría de don Alejandro y que nos estén dando esta instrucción prácticamente académica para todos ustedes. Y por eso quiero pasar ya al doctor Mariano Bartolomé con un tema también muy delicado, porque ese es un tema incluso que ha llevado increíblemente lo que nunca habíamos visto, hasta censura de Estado. Dígase, presidentes que han sido censurados de redes sociales, compañías, personalidades, por temas directamente vinculados a las vacunas del coronavirus. Y estamos hablando de seguridad. Recuerden que uno de los laboratorios más pioneros en el tema de la vacuna del coronavirus, que fue AstraZeneca y Moderna, que sufrió un ataque terrible, un incendio en la India. Luego también la gente de Oxford sufrieron ataques cibernéticos en sus laboratorios. Estados Unidos también, la gente de Pfizer en Alemania refirieron lo mismo, de que habían recibido ataques, que había un cruce, que los rusos, que los chinos. Quiero preguntarle a don Mariano y el doctor, experto precisamente este tema, hay que aprovecharlo. Esta competencia de Estado, o sea, un ataque, porque no es lo mismo decir, para que la gente entienda, porque la gente dice, bueno, un ataque de un país a otro, que yo mandé tropas, mandé un helicóptero, mandé un infantería. No. Estamos hablando de ataques cibernéticos. Y puede ser que un hacker o una persona cualquiera inserte o haga un ataque cibernético a una compañía sin ser parte de un gobierno, pero vino desde ese territorio. Entonces, hay que tener una complejidad para entender esa distinción. Y hay veces que hay hackers, como el Womao Army, con los Bensao, como los mismos rusos, que establecen para establecer ese tipo de ataques. Ahora, el ataque de negación de servicio, dirección, robo de informaciones, DOS, hacia un laboratorio, ¿implicaría o es un ataque cibernético o podría comprometer la responsabilidad de un Estado, doctor? Es una muy buena pregunta. Uno de los grandes temas que tiene el mundo cibernético es que plantea dificultades o desafíos muy grandes en lo que se entiende como atribución, ¿no? Que es la posibilidad que tiene usted de determinar de dónde ha venido. Determinación de responsabilidad virtual, como le llaman en derecho. Claro, pero no es muy difícil lograrlo. Digamos, hay técnicas o hay empresas, hay compañías que están especializadas en esto, que paradójicamente también han sido víctimas de ciberataques. De hecho, una de las más importantes, que es FireEye, ha sido objeto
a fines del año 2020 de un ataque, fíjense, ¿no? Esto de que en casa de herrero, cuchillo de palo, se dice en Argentina, en mi país, sería un poco esto. Pero incluso cuando usted logra identificar la atribución, porque lo puede hacer a través a lo mejor de organismos de inteligencia, esa información no necesariamente es judiciable y no le sirve a usted para sustentar públicamente que ha sido agredido, y estamos hablando de estados ahora, ¿no? Tomando su palabra, y en ese caso invocar el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, este tema de la atribución plantea ventajas para estados que se plantean realizar ataques sabiendo que tienen, si hacen bien las cosas, una cierta posibilidad de que el origen del ataque no quede tan claro. Entonces, ¿cómo es que hacen esto? Esto lo hacen valiéndose de grupos que actúan en nombre de ellos a modo de proxies, y que... Agente proxies, correcto. Claro, son proxies y que o son verdaderamente grupos independientes, una suerte de mercenarios que trabajan para el Estado, o a lo mejor forman parte del Estado, lo que pasa que son como sectores inorgánicos, que usted nunca lo va a ver. Doctor, para que la gente entienda y hacer una similitud de un caso de referencia, recordar a Megadipot. Megadipot y este famoso millonario, King Sila, que estaba después en Rusia, tuvo que mudarse, y precisamente porque tenía un equipo que él le vendía prácticamente servicios mercenarios digitales a estados. En Megadipot, donde usted bajaba el gorila Sila, donde usted bajaba toda la vaina pirateada, ese era ese tipo, Kim Jong-un, ¿no se recuerdan de él? Él que tuvo que viajar y le vendía esos servicios a estados que decía, mira, no puedo bajar ahí, llégame aquí, sáqueme esta cuenta a este banco. Y él le llegó a vender servicios mercenarios digitales, como hace una compañía militar privada que le vende servicios de seguridad o de abastecimiento o de defensa técnica a ciertos países. O sea, ¿es equiparable eso, doctor? Mire, yo le cito dos casos. Hay uno que para muchos ha sido el primer ataque cibernético interestatal de cierta envergadura, que fue en el año 2007 el ataque a Estonia, que lo protagonizó Rusia. ¿Cómo? O no, que oigan esto, un dato interesante. O sea, un ataque de Estado a Estado, de Rusia a Estonia. Fue un ataque de Rusia a Estonia a modo de represalia porque Estonia decidió cambiar, fíjese qué pavada, una estatua que era en homenaje al soldado soviético que estaba en el centro de la capital de Estonia, que se llama Tallinn, la decidió mudar a otro lado porque era una estatua que generaba muchísimo rechazo en la población, que no lo veía como el símbolo de la liberación de los nazis, sino lo veía como símbolo de la opresión de los rusos. Entonces, digamos que por referéndum se decidió cambiarla de lugar, y a modo de represalia hubo un violentísimo ataque cibernético, que se sabe que fue Rusia. Que fue de Estado a Estado, se sabe que fue un Estado. Pero que al día de hoy todavía no se pudo demostrar. O sea, es una verdad a gritos que fue Rusia, y no se pudo demostrar porque acá estamos con el tema de la atribución. Y el otro caso, que es más reciente y que probablemente sea más conocido para el común de la gente, es el de Sony. Ay, que le robaron hasta títulos de películas, hasta los nombres de inversionistas le robaron millones y millones de dólares. Dijeron que vino de Rusia y después de Japón, una cosa increíble. No, vino de Corea del Norte. El tema es que Sony tiene una película, que yo no recuerdo, de Interview, creo que se llama, que es una ficción donde lo ridiculizan a Kim, al mandatario de Corea del Norte. Sí, entonces, era con estos actores de comedia, James Franco y el otro muchacho judío, y estaban relajando y le hicieron un ataque a Sony específicamente por los derechos y le robaron todo. A modo de represalia, digamos, el que reclama la autoría no es Corea del Norte, claramente es un grupo que dice, digamos, actuar de alguna manera como para lavar el honor o reivindicar a Kim, y le robaron, como dice usted, robaron títulos
robaron historial médico, números de seguro social, lo cual hizo que muchos empleados de Sony accionaran judicialmente contra Sony. Muchas cadenas de cine prefirieron no pasar la película para no sufrir las mismas represalias. Bueno, cayeron las acciones de Sony. Fue tan grande el caso de Sony que fue considerado por el gobierno de los Estados Unidos como una cuestión de seguridad nacional, siendo que Sony es un privado y ni siquiera es norteamericano, es japonés. Oigan esto, señores. Entonces, y todo el mundo sabe que fue Corea del Norte, pero no se lo pudo probar. Entonces, yendo al origen de la pregunta, hoy por hoy lo que nosotros tenemos en el mundo son organizaciones que, ya le digo, en algunos casos puede ser que sean estatales, solo que no se sabe que son estatales, o en otros casos son proxies, que en la jerga se los conoce como APT, que es una sigla que quiere decir amenaza persistente avanzada, que son grupos que tienen unas capacidades enormes, que están muy bien financiados, lo cual hace suponer que hay un Estado atrás, y que no es que a usted lo van a golpear, no es que a usted le van a hacer una denegación de servicio que puede durar horas, o un ataque, sino que son ataques muy duraderos en el tiempo, muy planificados, que generan daños enormes. Destrucción de data, robo de data, claro. Establecimiento de eliminación de vínculos, claro. Denegación de vínculos, todo eso. En general, o en muchos casos, estos grupos que atacaron las instalaciones de AstraZeneca, de Moderna, de Pfizer, de la Agencia Europea de Medicamentos, no serían grupos criminales que están buscando su lucro económico, sino que serían este tipo de grupos a los cuales estamos haciendo referencia, grupos APT, llamémoslos así, que lo que están haciendo es espionaje. Lo que están tratando es de robar información sobre cómo se realizan las vacunas, sobre digamos, sus fórmulas, y poder patentarlas, porque acá estamos hablando, y usted, esto va a coincidir conmigo, estamos hablando de un negocio de miles de millones de dólares. Entonces, acá no hablamos de crimen organizado, acá hablamos de espionaje, no estamos hablando de lucro, sino que estamos hablando de estados nacionales que tienen intereses muy claros. ¿Sí? Normalmente, los países que están sindicados de estar atrás de las actividades de estos grupos que se dedican al robo de información, básicamente, suelen ser Corea del Norte, China, Irán, Rusia. India también, sí. Sí, bueno, hay que decir en apoyo al doctor Mariano, saber que el espionaje industrial no es una práctica nueva, es una práctica ampliamente establecida. Mucha gente no la conoce porque se maneja tras bastidores, pero es un grosor terrible como se maneja esa competencia, el espionaje de comercial, de saber qué tú vas a hacer, cogerte la fórmula. Eso es una realidad, ¿eh? Doctor Mariano Bartolomé, muchísimas gracias. Doctor Alejandro Munevar, muchísimas gracias. Un privilegio enorme haber contado con su ponencia, y de verdad que desde el Centro de Estudios de Seguridad y Defensa, desde la Fundación Global Democracia y Desarrollo, la doctora Josefina Reynoso, como muy bien ustedes van a poder escucharla a continuación, pero aprovecho para nueva vez extenderle este agradecimiento. Y como ya hemos anunciado, vamos a darle paso a las conclusiones finales y al cierre formal de este evento con las palabras de la doctora Josefina Reynoso, directora del Centro de Estudios de Seguridad y Defensa de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Adelante, doctora. Gracias, muy buenas noches. Es para mí, la verdad, que un placer poder estar con ustedes una vez más. Quiero darle las gracias a Alejandro Munevar, quien siempre ha estado compartiendo con nosotros y ha sido un excelente expositor en esta y en otras ocasiones que hemos tenido la oportunidad de verlo. También, por supuesto, al señor Mariano Bartolomé, el doctor Bartolomé, que representa al Colegio Interamericano de Defensa, y por supuesto al director del Colegio Interamericano de Defensa, el general Taylor, que muy amablemente pues accedió a que nosotros estuviéramos hoy con la presencia del doctor Bartolomé, Mariano Bartolomé, en esta exposición. Hemos visto cómo ambos expositores han relatado las diferentes modalidades de
de estafas y la de ciberdelitos que se han ido generando a partir de la virtualidad que se ha producido por el COVID-19 y cómo las empresas se vieron obligadas y las personas se vieron obligadas a usar el Internet para poder continuar con la vida diaria y sin embargo no estaban preparadas para que sus empresas sacaran esta información y tuvieran eh, el manejo y el trabajo como todavía hoy muchas empresas lo tienen desde sus hogares. Esto ha dado origen a que se produzcan grandes estafas, también delitos cibernéticos, los cuales en su mayoría todavía hoy no están tipificados. Cierto es que muchos estados ya han comenzado a legislar para darle una respuesta a estos delitos. La realidad es que van mucho más rápido de lo que los estados pueden dar respuesta. Sabemos todos que el delito, el crimen organizado tiene una gran cantidad de recursos económicos y transformarse y adaptarse de una manera muy rápida. Sin embargo, los estados no, porque su presupuesto es pues, limitado. Y por esto, pues quizás no contamos con los mecanismos apropiados y la pronta respuesta de estas legislaciones que tanto necesitamos. Hemos visto durante esta interesante conferencia, pues delitos como acoso cibernético, como el manejo de robos de identidad, estafas de salud, cómo se han aprovechado muchas personas de estas estafas de identidad y, y cómo comparten su información. Incluso hasta hemos visto cómo los procesos de vacunación han podido ser también involucrados dentro de lo que todo lo que es esta estafa y cómo la cantidad de personas que están conectadas. Estamos hablando, como dijo el profesor Bartolomé, de unos 4.500 millones de personas vinculadas, conectadas al Internet, cómo las escuelas han tenido que cambiar y cómo el cibercrimen y la ciberdelincuencia eh, tienen esta modalidad tan rápida. También hemos escuchado la diferencia que existe entre cibercrimen, ciberdelincuencia y los ciberdependientes, que no teníamos tampoco esa información y son nueva terminología que se ha comenzado a manejar. Es una realidad que tenemos que cambiar a mayor seguridad dentro de lo que son nuestros espacios virtuales. Y por supuesto, esta realidad virtual que hoy vivimos no creo que vaya a retroceder, va a cambiar y va a ir cambiando de manera muy rápida, va a ir en aumento. Por consiguiente, esas precauciones que nos dio Alejandro al terminar su presentación creo que son muy importantes tenerlas en cuenta. Sé que ya nos quedan pocos minutos, de hecho estamos pasados por 3 minutos y que se va a terminar muy pronto este webinar, pero no quiero despedirme y sin darle las gracias a todas aquellas personas que hoy están conectadas al Centro de Estudios de Seguridad y Defensa y de la Fundación para escuchar este webinar, darle las gracias a nuestros expositores y por supuesto al equipo que trabaja con el Centro de Estudios, los expertos en seguridad, tanto Ernesto Jiménez como Pedro Casals, que lamentablemente salió del aire por problemas, parece, también tecnológicos, y a Jenny y a Edgar, que tan amablemente ceden su tiempo fuera de los horarios de oficina para poder hacerles llegar a ustedes esos interesantes webinars. Espero que continúen con el Centro de Estudios de Seguridad y Defensa en un próximo webinar que vamos a tener el mes que viene. Y por supuesto, darle las gracias a todos y
despedirme sin dejarles este mensaje de que es importante que todos manejemos el tema de la seguridad y que aquellos correos o informaciones que nos llegan y los cuales no estamos seguros de que sean realmente informaciones o personas reales, pues tengamos mucho cuidado de abrirlos. Alejandro, Bartolomé, Ernesto, Yenil y todos los que nos escuchan, muchísimas gracias y que pasen muy buenas noches todos. Gracias, Josefina, a ustedes. Un placer, como siempre, participar en estos eventos. Un enorme privilegio. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Muy buenas noches a todos.